Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestros mensajes y para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. La leemos primeramente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos poder leer la palabra, tu palabra, Señor, fuente de vida, fuente de autoridad y de poder. Y te queremos dar, Padre, gracias porque nos permites alimentarnos de ella, porque permites que hoy tu palabra viva, Señor amado, llene, nutra nuestro ser, y queremos que sea así cada día, Padre. Que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se nutra de tu palabra, Señor amado. Pero también queremos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y nos ayude a ser sensibles a tu presencia. Que cada día, Señor amado, podamos ser sensibles para que podamos obedecerte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos y confírmanos en el camino de la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así sea. Permítanme hacer una descripción de este varón que se llama José. José significa Jehová añade, Jehová ha añadido. Es un hombre que nos muestra Mateo en la genealogía, que en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y cuando nosotros observamos toda la descendencia y la genealogía que viene de José, encontramos que es un hombre que viene con promesas desde la antigüedad, desde el primer momento que el Señor permite que Abraham sea escogido. De allí viene esa genealogía. Un hombre que viene con un llamado y un sello del Espíritu para ser sensible a lo espiritual. Y cuando llegamos aquí a esa genealogía, ustedes observan que nos describe que las genealogías van de 14 en 14 y llegan ahora y se centran en el nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a mirar algo aquí que me llamó la atención poderosamente. Y voy a tratar de responder una pregunta en la medida en que vayamos analizando el tema. ¿Cómo ser fiel a Dios en medio de tanta tensión? ¿Listo, mis hermanos?
¿Cómo ser fiel a Dios en medio de tanta tensión? El nacimiento de Jesucristo fue así, lo describe Mateo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Les explico cuál es el contexto de la boda matrimonial históricamente en Israel. Los padres acordaban el matrimonio, pero en un año, ese acuerdo que había, no había ningún contacto físico o sexual. Cada uno se mantenía en su casa, pero ya había una palabra dada de que María y José iban a entrar en un proceso matrimonial. En ese proceso de un año, si se encontraba que había algún acto donde la mujer hubiese tenido algún contacto físico y saliera a la luz un bebé o estuviese embarazada y el hombre con el cual tenía el contacto no la había tocado, quiere decir que esta mujer había cometido fornicación. En ese contexto de fornicación, ¿se acuerdan ustedes donde Jesús dice que a no ser por causa de fornicación le fue dado carta de divorcio a la mujer? ¿Se acuerdan? Porque había un compromiso, pero si el compromiso se quebrantaba y se encontraba alguna falta, quiere decir que en ese año obviamente se podía quebrantar esa relación, pero todavía no había un matrimonio. ¿Me están escuchando? Había un compromiso matrimonial. Por eso dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con José. No era que ya se habían casado, era que estaban en un proceso de compromiso matrimonial. Y en ese compromiso matrimonial se halla ahora que esta mujer ha concebido y se sabe que está embarazada. Por eso cuando usted lee José en el versículo 19, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El hombre sabía que no había cometido ningún acto indebido. Y esto de que el hombre era recto quiere decir que era un hombre muy dedicado al Señor y a la palabra de Dios. Era un hombre santo, era un hombre consagrado. Ojo con eso. Era un hombre tan consagrado que él observó que había una mancha en la mujer que él había estado esperando para casarse. Ahora, nosotros leemos así rapidito, pero permítame describir un poquito así y andar digamos, volar un poquito la imaginación. Ese es el hombre que ha estado enamorado de esa doncella y que está esperando consumar una relación matrimonial y que a lo mejor se habían prometido el poder amarse y unirse y proyectarse para formar un hogar. Pero resulta que ahora él, en medio de todo esto, observa que esa doncella con la cual él ha comprometido su vida y quiere casarse con ella y tener un proyecto de vida y tener sueños y anhelos, resulta que se halla que está embarazada. Óigame bien, ahí se empieza a generar toda una serie de cuestionamientos y de incertidumbres en la vida de una persona. Nosotros leemos el texto así y miramos la Navidad en una forma tan sencilla y tan, digamos, tan llena de festejos como lo habíamos dicho la vez pasada. Pero cuando se da este contexto, nos observamos que es un hombre que ahora está allí luchando con una tensión en su corazón. La tensión es, esta mujer me fue infiel. Pero observen que el texto nos dice que era un hombre recto, justo. Y nos da a entender que no era un hombre vengativo. Ajá, ¿y por qué usted dice eso, pastor? Porque él toma una decisión y dice, si yo la dejo secretamente, la culpa va a ser sobre mí y no sobre ella. Porque si yo atestiguo de que yo no he tenido nada que ver con esta situación que se ha presentado del bebé, lo más seguro es que a ella lo hubiesen podido apedrear. Porque había infringido ¿qué? Una ley al fornicar. Entonces él en medio de todo esto comienza a tener en su corazón una idea. ¿Cuál es la idea? Me voy. Porque sería lo mejor para ella, pero para mí
obviamente sería el que tuvo la culpa, y si me voy, obviamente ya no tendría nada que hacer contra ella, sino más bien yo quedaría, mi nombre es vergüenza. Miren la tensión que se genera allí y la tensión que se da frente al hecho de un hombre que ha colocado todos sus sueños, sus esperanzas. Ahora, yo no sé cuáles son las tensiones que manejamos nosotros, pero créanme que ser fiel a Dios en medio de tantas tensiones no es fácil. Yo no sé cuáles son las luchas por las que usted puede estar pasando, por las que podamos estar hoy, por las que yo sé que estoy pasando, cada uno de nosotros sabemos, pero de algo sí es cierto. Aquí encontramos un hombre que la palabra nos describe, que estaba luchando con una tensión en su corazón frente al hecho de mirar que la mujer con la cual él había proyectado un matrimonio, la que había soñado poder proyectarse en la vida, ahora resulta que está embarazada. Ahora el texto nos habla muy ampliamente y por eso nosotros conocemos lo que sucede. Pero si hubiésemos estado allí, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros hubiese mirado a José con unos ojos de lástima, porque era un hombre muy justo, muy recto delante del Señor. Y resulta que cuando este hombre está en esas condiciones, él resuelve algo: me voy y dejo a esta mujer y se acabó el problema y arreglamos la situación. Ella continúa su vida y yo continúo mi vida por otro lado. Y listo, no tenemos problema. Pero nos dice la palabra que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí juega un papel importante la intervención del poder de Dios en la vida de la humanidad, del ser humano. Esto de concebir es que en su vientre se dio un milagro. Y permítame describirlo así. Esto es lo que nosotros describimos como un dogma. Esto sí es un dogma. ¿Qué es un dogma? Algo que la palabra de Dios dice que es así y lo creemos que es así. Entonces hay dogmas que están en la Biblia y hay dogmas que están por fuera de la Biblia. El decir que María subió a los cielos y ascendió a los cielos como Jesús es un dogma de hombres. No es una declaración que la palabra de Dios nos haya declarado. Pero aquí encontramos una declaración donde dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. El autor nos declara esto y nos clarifica que la concepción que hubo y que lo que se concibió fue del Espíritu de Dios. Ahora, miren lo que sucede. Versículo 20. Y pensando él en esto de estar pensando en esto, nos da a entender que era algo que él estaba reflexionando, analizando, y llegó a la conclusión que era lo mejor para ella y para él, con el fin de no hacerle daño a ella. Quiere decir que este hombre antepuso el amor por encima de la venganza. ¿Están escuchando eso? Esto tiene que ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, mis hermanos. Porque cualquier hombre no piensa en esas condiciones. Cualquier hombre piensa más bien en la venganza. Aún una mujer, cuando se le es infiel, piensa en la venganza. Pero este hombre no piensa en la venganza. Este hombre antepone el amor. Y para mí, cuando yo veo a una persona así, yo creo que es un hombre lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, miren lo que sucede aquí. Y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este hombre está pensando en eso y va a tomar la decisión y toma una resolución firme de decir: me aparto de esta mujer, la dejo sola. Pero ahora interviene el Espíritu de Dios. Y cuando interviene el Espíritu de Dios, interviene y le dice: no la dejes, porque en ella hay algo que es sobrenatural, que no es de esta tierra, y no fue otro hombre quien fue a la cual ella le fue infiel. Es la presencia del Espíritu de Dios que ha descendido sobre ella. Ya va a haber un milagro en la tierra. ¿Y cuál es ese milagro? Dios con nosotros. Esto explota la cabeza. Esto explota la cabeza. Porque este hombre sabe que hay una promesa para Israel. Este era un hombre que debía conocer la palabra. Este era un hombre que tenía entendimiento de lo que era lo espiritual. Ustedes saben que había dos corrientes teológicas en Israel. Y permítanme el asunto así. Había una corriente que eran los saduceos.
¿Listo? Esos saduceos vinieron de Sadoc, allá el pueblo, uno de los sacerdotes cuando Salomón por allá. Y de allí vino la descendencia de los saduceos, que entre otras cosas eran rectos, eran apegados a la parte digamos, literal de la escritura. Estos hombres no creían en ángeles, estos hombres no creían en lo espiritual, no creían ni siquiera en la resurrección, eran casi como unos ateos, eran los que tenían la administración del templo, eran políticos. ¿Está escuchando? Pero estaba la otra corriente, que eran los ¿quiénes? Fariseos. Todo lo contrario a lo de ellos. Mientras que ellos administraban el templo, las sinagogas las administraban los fariseos. ¿Dónde quedaban las sinagogas, mis hermanos? En la calle. Los parques. En cada provincia. En cada provincia, muy bien. Era como una sede de Muy bien. Mientras que el templo estaba obviamente centrado en Jerusalén. Pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en ángeles. Los fariseos sí creían que después de la muerte había una resurrección. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿de cuál corriente teológica creen ustedes que era José? ¿De cuál me dirán ustedes? De los fariseos. De los fariseos, muy bien. Entonces, era una corriente teológica que tenía sensibilidad espiritual. ¿Me están escuchando, hermano? Y cuando nosotros vemos aquí a José, que Dios le habla en sueño, lo que me llama la atención es que él nos pide confirmación para saber si ese sueño que vino de Dios es de Dios, o es que lo está engañando a algún demonio, o es que de pronto fue su humanidad y es su amor que de pronto le está jugando una mala pasada y comió de pronto frijoles y obviamente tuvo una mala noche y soñó con eso. No. Es un hombre que tan pronto, óigame bien, sueña con esto, él recibe a María. Lo que entonces nos da a entender en esta primera, digamos, experiencia que tiene de soñar algo, que él lo recibe, lo lleva a la práctica, quiere decir que este es un hombre muy sensible a lo espiritual. No es un hombre resistente al mover del Espíritu de Dios. Y a Dios se le puede resistir. ¿Ustedes recuerdan cuando Esteban estaba siendo casi ya para ser apedreado? Amén. Y él les dice unas palabras: ustedes duros de cerviz, que siempre están resistiendo al Espíritu de Dios. Uno puede resistir al Espíritu de Dios. Uno puede resistir al Espíritu de Dios no siendo sensible a su presencia, no siendo sensible para obedecer lo que Él nos dice que debe ser. Ahora, escuchen esto. Miren lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Jesús significa qué? ¿Jesús significa qué? Salvador. Muy bien. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Pero yo quiero que usted se centre conmigo ahora un poquito en Isaías capítulo 11 del 2 al 4. Léame por favor Isaías, alguno de ustedes, Isaías capítulo 11 del 2 al 4. ¿Quién es ese Emmanuel? Amén. ¿Quién es ese Emmanuel? ¿Tú lo puedes leer, Elías? ¿Tú lo puedes leer, Alejandro? O sea, Isaías capítulo 11 versículo 2 al 4. Ya lo tiene, léelo por favor. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Muy bien. Ahí, ese es el niño que nos es nacido. El niño que nos es nacido
va a tener esas características. Y nos está diciendo allí que es Dios con nosotros, es el mismo Dios en medio de su pueblo. Ahora, la labor que iba a recibir este varón llamado José era una labor de orientar, de guiar a Dios en un cuerpo mientras empezaba su proceso de crecimiento y de maduración. Hermanos, escuchen esto, escuchen esto. Yo creo firmemente que Dios le concedió esta labor a esta pareja, no porque en ellos hubiese algo sobrenatural, no. De hecho, Dios escoge a lo más sencillo y humilde para mostrar su gloria y su poder. Pero de algo sí creo yo en mi corazón, que cuando la Biblia dice que este era un varón justo y recto, un hombre recto, y la palabra justo quiere decir recto, santo, cuando usted lo investiga el término, nos da a entender que este era un hombre que había cultivado una vida de relación tan personal con Dios, tan íntima con el Señor, que era un hombre muy sensible a la parte espiritual. Era un hombre tan sensible que en el versículo 24, lea conmigo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, fue un hombre que recibió un sueño y supo que era Dios que le estaba hablando. Y tan pronto supo que era Dios que le estaba hablando, fue y obedeció conforme a lo que el sueño había tenido y como Dios le había hablado. ¿No les parece maravilloso que esto es un hombre sensible al Espíritu de Dios? De cómo Dios le habló a través de un sueño. Y le habló a través de un sueño, y este hombre, a través de ese sueño, crea lo que Dios le dio y hace conforme a lo que Dios le ha hablado. De muchas maneras habla el Señor, pero el Señor también habla a través de sueños. Y es a través del sueño que también el Señor nos enseña. Pero yo creo que se tiene que cultivar una vida de relación y de poder intimar con Dios. ¿Me está escuchando eso, hermano? Ven. Yo creo firmemente que este era un hombre lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Yo creo que este era un hombre sensible a la palabra de Dios. Yo creo que este era un hombre obediente a la palabra del Señor. Y cuando este hombre escucha y tiene este sueño, de inmediato él toma una decisión de obedecer lo que el ángel le ha dicho o lo que recibió en el sueño, y de inmediato, obviamente, pues toma a María y dice: esta es mi esposa y ese es mi hijo, y punto, no hay más nada. No la deja, cambia su pensamiento. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, yo quiero que usted tenga presente esto. Yo quiero que usted tenga presente esto. Téngalo muy presente. Este es un hombre que antepone el proyecto y el plan de Dios por encima de él. Amén. ¿Me está escuchando eso, hermano? Y para hacer eso necesitamos que la gracia del Espíritu Santo nos llene y nos fortalezca para poder nosotros sobreponernos y dejar a un lado los planes nuestros y tomar los planes de Dios. Este hombre dejó a un lado sus planes. Y este hombre comenzó a pensar más en el proyecto y en el propósito divino que ahora había recibido en su vida. Yo no sé cuántos proyectos tú tengas. Y yo creo que debemos ser una iglesia. Debemos ser un pueblo que tiene proyectos y tiene planes, hermano, y sueños. Porque cuando nosotros no tenemos proyectos, no tenemos planes, comenzamos a morir espiritual o física o emocional o lo que sea. Pero necesitamos eso. Pero yo creo que debemos pensar cuáles son los proyectos de Dios, cuál es el plan de Dios, también para unirnos a ese plan y trabajar con el Señor. Ahora, tanto es así que nos dice la palabra. Vaya conmigo el versículo 25. Ahí mismo Mateo. Sí, ahí mismo, versículo 25. Ajá. No la conoció. Y este es el término que se conoce como íntimo en la parte sensual. Esto no es una relación personal, te la presento, te relaciono, mucho gusto, mi nombre. No. Fue una situación donde no la contactó físicamente, sensualmente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, que después, hasta que dio a luz. ¿Me está escuchando? El hombre entró en un proceso de un matrimonio, pero no consumó el matrimonio, sino después
que nació. El hombre tuvo un ayuno bastante amplio durante un año, ¿cierto? Más de un año. ¿Cierto que sí? El hombre con dominio propio. O sea, nos enseña la palabra que esto es un hombre muy sensible a lo espiritual. Y cuando Dios ve eso, Dios se agrada de eso también. No es fácil en este tiempo. No es fácil en este tiempo donde estamos siendo bombardeados al adulterio, a la fornicación, a la perversidad y a todo lo que tenga que ver desobediencia con el Señor. Pero aquí encontramos un hombre que es sensible a lo espiritual. Tan sensible es que él sabe que Dios le habla. Y cuando Dios le habla, obedece, no cuestiona. ¿Listo, mis hermanos? Ahora, vámonos para el capítulo 2, versículo 13. Créanme que esta experiencia de José. Ahora, Mateo capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien. Ya nació Jesús. Los sabios no regresaron, se fueron por otro lado. Porque también fueron avisados por el Señor de que no regresaran, porque Herodes quería matar al niño. Y ahora, después que partieron, el capítulo 2, versículo 13 nos dice la palabra. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José, otra vez, y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Óyeme bien, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Óyeme bien, uno lee esto y en Navidad eso no se menciona. Se menciona nada más son los pesebritos, la cosita y ya, listo, y el regalito. Pero aquí hay una profundidad impresionante. La profundidad impresionante es que este hombre está tan abierto a lo que Dios le pueda hablar en su vida, que él sabe que cuando sueña y recibe una iluminación, una manifestación de Dios, sabe que es Dios. ¿Sí me van a entender? Algunos dicen que ya eso fue para el Nuevo Testamento, que para el Antiguo, que eso ya no. No quiero discutir eso. Yo lo que quiero es que analicemos lo que la Biblia nos está diciendo, que este hombre era un hombre tan sensible al Espíritu de Dios, que cuando le hablaba él sabía que era Dios. Y no coloca en tela de juicio el hecho de que Dios le habló y que de inmediato lo que Dios le hablaba, él lo hacía de inmediato. Ahora, en el sueño se le aparece y le habla muy puntualmente el Señor. Y yo creo, mi hermano, yo he tenido sueños donde yo sé que es un sueño revelador, pero no sé qué significa. Y yo le digo al Señor, háblame claro que yo entienda. Señor, que me enseñes con plastilina. No entiendo el sueño. Después que pasa el sueño me di cuenta que era lo que yo había soñado. Y vea, era esto lo que había soñado. Señor, pero y me tiendo a poner como incómodo, ¿no? Pero este hombre de Dios le habla y le dice puntualmente las cosas. Haga esto, esto, esto y esto. Y el hombre se levanta y dice, pum, lo hacemos. Era un hombre obediente. Y para formar un carácter en un hombre obediente, se necesita doblegar el alma y el espíritu. Porque si hay algo más duro de doblegar, es nuestro sentir, nuestro ser, nuestra alma. Porque a veces somos duros de servir, duros en el corazón, y no doblegamos nuestra vida. Pero mira lo que dice la palabra. Y se le apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y el hombre se levanta y de inmediato de noche coge lo poquito que tenía y se va. Ahora les hago una pregunta. Ellos estaban en el pesebre. ¿Alguien continuaba en su casa? En su casa, muy bien. Algunos dicen que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo
Porque desde el momento en que los sabios se presentaron delante de Herodes y fueron tras de la estrella para ver dónde estaba, transcurrieron más o menos 2 años. Y en ese transcurrir de 2 años, lo que hace es que no vienen a Herodes. Y Herodes cuando ¿y estos señores qué pasó con él? No, se fueron. Entonces, él, para tratar de encontrar y matar al que posiblemente que lo iba a desbancar a él de su reinado, lo iba a deponer, decidió matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Porque dice, de aquí hacia abajo lo encuentro y lo mato. Pero no sabía que había un hombre sensible al Espíritu. Un hombre sensible al Espíritu que Dios le habló. Yo pienso que nosotros debemos ser más sensibles a lo que el Espíritu nos quiere enseñar. De muchas formas y de muchas maneras habla el Señor. Y por esto en los últimos tiempos nos ha hablado a través del Espíritu, del Hijo. Pero también yo les he hablado a ustedes que hay una revelación especial, muy especial, que es la palabra del Señor. Pero hay una revelación cristológica que es a través de Cristo. Yo le hablo también una revelación neumatológica, nos habla a través del Espíritu Santo. Pero también nos habla a través de la naturaleza. Nos muestra su eterno poder, su gracia, su poder, su grandeza, su amor. ¿Están escuchando, hermanos? Yo pienso que tenemos que tener sensibilidad frente al hecho de que Dios también nos habla a través del sueño. Yo no sé si a ti te ha hablado a través del sueño y tú te das cuenta después que fue algo que te pasó. Y que no fue una jartera de frijol que tú tuviste. Que no fue una situación particular que tú soñaste. Que no fueron retos diurnos o nocturnos o lo que haya sido. Porque tú a veces sueñas, ya sé, porque me mostraron esto, vi esto y soñé con eso. Pero aquí está un hombre que es tan sensible al Espíritu de Dios, que él después en el capítulo 2 de Mateo, versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esto fue de inmediatos. Este hombre recibió el sueño y de inmediato sabía que era Dios y hacía lo que el Señor le había dicho a través del sueño. Oye, qué sensibilidad impresionante para obedecer la palabra de Dios. Y cuando yo miro la vida de José en este tópico de cómo Dios le hablaba, a mí me parece que era un hombre que había desarrollado una vida de comunión muy íntima con Dios. Créanme, que yo creo que cuando alguien desarrolla una vida íntima con Dios, a través de una lectura bíblica dice, Dios me habló. Pero ¿cómo sabes tú si ahí he estado siempre escrito? No, pero es que esto es particular a mi vida y yo recibo y percibo que esto es para mí. Y tú lo has leído y tú dices, pues yo siempre, pero yo no veo nada. No, pero la persona dice, pero Dios me habló a mí. Como hay otras personas que han tenido una experiencia muy particular, que han visto algo de alguien que les pasó algo y dicen, Dios me habló a través de esa experiencia. Pero a mí no me habló, pero a mí sí me habló. Es decir, hay personas que tienen esa sensibilidad para ver que Dios puede hablar a través de muchas maneras y de muchas circunstancias. ¿Está escuchando eso? Dios me habló a través de ese pajarito. Pero todos los días yo veo que canta ahí. Yo no le doy ningún problema. No, pero es que me habló a mí, me habló a mi corazón. Pero ¿y cómo te habló a tu corazón? Mire, yo escuché cantar ese pajarito y Dios mío, gracias porque hoy me estás recordando que aunque ellos no trabajan ni la, tú sustentas y tú me vas a sustentar. Ay, hermano, eso lo dice la Biblia. Sí, pero es que eso lo recibo yo hoy para mi vida. El otro dice, pues yo estaba siempre allí. Pero el otro percibe que hay algo que le habló a él. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces, yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad porque Dios está hablando constantemente. Y habla de muchas y de diferentes maneras. Préndeme el abanico un momentico y ponle el máximo. Yo analizaba en estos días que ese abanico me habló. Y usted dirá, ¿cómo pastor usted que está loco que le habló un abanico? Sí, me habló un abanico. ¿Y sabe cómo habló el abanico? Ahí donde estaba sentado el hermano José. Yo estaba mirando para allá. Y yo miraba ese abanico
y observé que hacía mucho ruido. Y yo vine y analicé, y si Dios me está hablando a mí tan aprisa que yo no puedo discernir, porque no tengo la sensibilidad para poder estar en la sintonía y captar lo que me quiere enseñar. Bájale y ponle uno. Y tal vez, si yo pudiera entrar en la sintonía para poder conectarme con Él y poder escuchar todo lo grande y maravilloso en la multiforme forma en que Él me habla, pero que yo no sé cómo. ¿Sí vamos a entender? No porque Él no hable, no porque Él no se muestre, sino porque yo no tengo la sensibilidad espiritual para poder escuchar. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Y estaba sentado allí y comencé a reflexionar eso. Así, nada más. Hay situaciones particulares en las cuales Dios le habla a uno. Y dice, Señor, ayúdame a ser mucho más sensible. Como cuando hay una radio, ¿se acuerdan de esa radio que uno iba sintonizando y sonaba, digamos, la interferencia, ¿cierto? Y hasta que llegaba el dial, y llegaba el dial enseguida, ya no se escuchaba la interferencia, se escuchaba más nítido. Pero ahí estaba todo el tiempo, ¿estaba qué? La onda sonora. Ahí estaba todo el tiempo, está todavía ahí. Entonces, todo lo único que hace es uno sintonizar, y cuando sintoniza, uy, ahora sí, estamos en conexión. Este hombre José era un hombre que estaba sintonizado con el Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan de la pregunta que quiero responder? Sí. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder? ¿Cómo ser fiel a Dios ¿Cómo en se medio puede de en tanta medio de tentación? tanta tentación? Tensión. Tensión. Tensión, Muy perdón, bien. tensión. Usted está manejando tensiones. Yo también estoy manejando tensiones. En diferentes maneras, en diferentes formas. Este hombre era un varón recto. Y cuando la Biblia era recto, era un hombre santo. Y no era, perdone la expresión, cualquier Juan de los Palotes. Era un hombre apegado a la palabra de Dios en rectitud y en amor. Porque él no quiso dejar a María. ¿Por qué no la quiso dejar sola? Porque la amaba. Primero, dijo, la dejo porque me fue infiel. Pero porque la amo, para que no la vayan a apedrear a ella y más bien recaiga sobre mí la culpa, mejor me voy. Eso significa amor. Pero una vez que él tiene un sueño y recibe ese sueño y se da cuenta que es Dios en el sueño, va y la recibe también por amor. Y antepone el proyecto de Dios sobre su vida y desplazar de él. Porque después de un año es que él tiene el contacto físico con ella. Miren todo ese año, esperando una noche nupcial. Pero tengo un año atrás. Y el hombre se pasó del año. Porque 9 meses, y después de los 9 meses la dieta. Y después ahí sí vinieron los otros hijos. Aunque algunos grupos dicen que no, que María Virgen, siempre virgen. No, ese fue el ayuno más largo, pero el hombre lo interrumpió después de eso, porque dice que la conoció, no la conoció hasta después. Muy bien, ok. Ahora, ¿qué estuvo haciendo José durante esos 2 años que estuvo allí? El cuidado de ellos. ¿Y qué era lo que hacía José? Tenerlo. Sí, pero ¿qué hacía para sostener? Trabajaba. ¿Qué sabemos que trabajaba? De La cierta carpintería. manera. La carpintería. Era su oficio, por lo que tenemos referencia en la Biblia, ¿cierto que sí? Quiere decir que José estaba ubicado en su labor para poder sostener su familia. Tenía que tener su clientela, Sí. tenía que tener sus herramientas, tenía que tener sus conocidos, su taller, su familia. Y coger de la noche a la mañana y salir como un desplazado. ¿Tú no crees que eso es tensionante? Pero él sabía que era Dios quien le estaba guiando. Por eso una de las cosas, consejo, una de las cosas que me ha ayudado a mí es saber que realmente debo estar seguro que Dios me ha permitido estar en lo que estoy. Y es así, y a veces uno patina. Por eso, si tú vas a hacer un paso de matrimonio, asegúrate que sea
que es así de Dios. Por eso, si tú vas a dar un paso de un trabajo, asegúrate que es de Dios. Porque es aún así, y uno tiende a veces a dudar a veces. ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa autoridad evangelista, mi hermano, que no hizo ningún milagro y no hubo ningún profeta por encima de él, ni antes ni después. ¿Sí? ¿Es cierto que sí? Amén. Bien. Cada uno se equivoca. Y resulta que no quería bautizar a Jesús porque él sabía que era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Y que lo que él hacía era solamente un ministerio de agua, pero que el ministerio de Jesús era del Espíritu para bautismo y fuego. Era sobrenatural, era de arriba. Amén. Él conocía la Escritura. Su papá era sacerdote y conocía las promesas de la palabra de Dios. Él conocía a Isaías y vio materializado a Isaías allí frente a él. Por eso él no quería bautizarlo. Yo necesito ser bautizado por ti. No, yo a ti no te puedo bautizar. Pero dice que lo llevó a una confrontación y hablaron largamente y después de eso le bautizó. Tú lees el texto en Mateo, después del bautismo, en el capítulo 13, y parece ser que fuese algo rápido, pero no sucedió rápido, porque tuvo que trabajar con la mente de Juan para que Juan pudiera bautizarlo. Era otro hombre apegado ¿a qué? A la palabra. ¿Me está escuchando, hermano? Y después que lo encarcelan, que le van a cortar la cabeza, está el hombre en una tensión y manda a preguntar si era el que estaban esperando o había que esperar a otro. Jesús le dice que los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y a los pobres les es proclamado el reino de Dios. Dice, ¿se satisface eso? Eso es lo que yo vengo a hacer y tú sabes que eso es lo que viene a hacer el Mesías. Yo soy. No le digo yo soy de Dios, eso es lo que te debe satisfacer. Y después de eso le cortan la cabeza y sale de la palabra histórica y listo. Porque él cumplió con lo que tenía que hacer. Él sabía que era llamado. Él sabía que tenía un don y que Dios le había dado una capacidad y se preparó para eso. Solo para darle la entrada al Mesías, para anunciar, ¿eres tú o es otro? Yo no soy, porque yo no soy ni digno de desatarle las cuerdas de las sandalias de él. Yo no soy. Él sabía su posición. Sin embargo, llegó un momento en que el hombre necesitó ser confirmado. Él sabía que era llamado. Él vio al Señor. Ahora nosotros acá, imagínense, que es por fe que caminamos y que nos vienen los problemas y a veces se nos vienen todos en uno. ¿Cierto? Andrés, hermano José, la mujer no nos comprende, se nos viene la familia, se nos vienen los hermanos del trabajo, los hijos, y todo se viene como encima. Dije, Dios mío, si es así que soy llamado para esto, no soy llamado para esto. Dios mío, si será que estoy en el camino correcto con esta mujer o no estoy con este camino correcto con esta mujer. Usted, mujer, aplícalo. Si será que estoy con este hombre correcto o no estoy con este hombre correcto. Cada quien lo aplica. Pero aquí está este hombre con una tensión. ¿Cuál es la tensión? Agarre su motete y váyase, porque están procurando matar al niño. Es tu hijo. Recuerda, te lo ha dado el Señor para que tú lo guíes, le enseñes el camino. Y se va para Egipto. Yo no sé si usted ha pensado en momentos determinados, cuando hay mucha tensión, ¿dónde está Dios? Porque en esas tensiones, a veces uno se desespera y siente que está solo. A veces piensa que no hay salida. Y se lo digo porque eso lo pienso yo también. Y yo no sé qué pensarás tú.
Y a veces Satanás nos presenta opciones también. No creemos que Satanás también sabe nuestras necesidades. Por eso cuando Jesús se tuvo la tentación, le llegó precisamente sabiendo la necesidad que tenía. Si Dios conoce mi necesidad, cuidado, Satanás también la sabe. Y le llegó para proveerle ciertas condiciones al Señor, pero el Señor dijo, no es así como tú dices, es como dice la palabra. Ahora, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Escuche esto. Aquí yo siempre he hecho una reflexión y es la siguiente. Qué satisfacción de José saber que su hijo, que ha sido concebido por el Espíritu de Dios, fue salvo. Que no lo tocaron. Y que por la obediencia que él tuvo a la palabra de Dios, se salvaron. Pero qué situación dualista o contraria al pensar que aunque su hijo se salvó, al salir de allí, muchos niños fueron muertos. Yo no sé si el Señor le reveló específicamente, tu niño va a ser salvo, pero van a morir muchos niños por él. O si él sabía la profecía, no sé. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Yo pienso que mientras él iba saliendo con la satisfacción de que su hijo había sido salvo, miraba hacia atrás y veía que todos esos niños habían sido muertos. Satanás no ha cambiado su estrategia de matar a los niños hoy. Siempre va a querer matar a los niños. La vez pasada tocamos ese tópico frente al hecho de lo que hizo también Faraón en Egipto y de lo que sucedió aquí también. Pero hoy nos estamos centrando específicamente en el tema que le hemos titulado Un hombre sensible al Espíritu. ¿Listo, mis hermanos? Ok. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José. ¿En dónde? En Egipto. Yo quiero que tú descanses en esta mañana. Ay, pastor, yo quisiera que Dios me hablara así también y no me habla, pastor. Pues déjeme decirle que cuando usted empieza un proceso de comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me ha enseñado a mí que Él escoge la forma en que se comunica contigo. No te sientas frustrado si Dios escoge la forma de hablarle a personas a través de profecías. Y uno le pregunta, oye, pero ¿cómo funciona el don tuyo? Explícame. Yo no sé, yo escucho que me hablan aquí y eso yo lo voy diciendo y eso es así. Ah, sí, así es. Dios escogió la forma de comunicarse con esa persona así. Y yo no pongo en tela de juicio eso. Créanme, yo tengo esa experiencia de escuchar a Dios que me habla. Y yo sé que era Dios después que me hablaba, porque después que hago lo que me está diciendo, veo la reacción y digo, es así. Pero no es que todo totalmente me está hablando como el ventilador, Señor, más despacio que no escucho. No es así. Pero hay otros que sí. Hay otros que cogen y dicen, yo estoy de pronto predicando y veo que sale allá mi evangelista. La persona ve y dice, yo vi eso, yo veo eso. O veo un ángel parado allá y me está diciendo, este que está aquí, está enfermo aquí, ¿ve? ¿Y qué es ahí? El hígado. Ah, entonces tiene un problema de hígado. Hermano, usted tiene un problema del hígado, en el nombre de Jesús el Señor lo va a sanar hoy. Y se sana. Dios escoge la forma en que habla cada uno. Ya, pastor, esa es de película. Pero ¿y cómo te habla Dios? A mí me habla a través de la Biblia. Bueno, te habla a través de la Biblia. ¿Y cómo te habla a través de la Biblia? Yo estoy leyendo la palabra y de pronto me descentro en un texto y comienzo a meditar en ese texto y no me deja tranquilo hasta que yo entiendo que hay algo que Dios quiere hablarme y me llena de gozo eso. Ah, bueno, Dios te escogió, te quiere comunicar así la palabra. ¿Sí me van a entender, hermano? Porque es frustrante que cuando tú entras en el Evangelio, caminas con el Señor, tú dices, pero Dios le habla al hermano José, le habla a Laura, le habla a la pastora, le habla a Elías. Y a mí nada, ¿qué pasará?
¿Será que yo qué? Soy el menos hijo de él que... No. Tú tienes que entrar en una relación muy profunda con Dios. Y cuando tú empieces a hablar en una relación muy profunda con Dios, Dios va a escoger el medio más expedito, más sensible y claro para comunicarse contigo. No es porque Él no quiera, es porque tú tienes que afinarte en una relación con Él para poder escucharle. Pues sí, que no creas tú que tiene que ser por sueño específicamente. Ahora, si Él te habla a través de un sueño, gloria a Dios. Si te habla a través de una profecía, gloria a Dios. Pero Él quiere hablarte a ti directamente. Él no escoge una sola forma. Ya, pastor, yo, cosas raras. Yo salgo y me pongo a mirar así y de repente comienzo a pensar de cómo es Dios tan grande y tan poderoso. Ven, y empiezan a venir unas reflexiones muy particulares. Yo siento que Dios me habla así, bueno, a través de la meditación de su palabra, a través de meditar en su grandeza. Dios habla así. Pero ninguna persona desarrolla una sensibilidad espiritual a no ser que entre en una relación con Dios. Olvídese que usted andando en la vida cristiana, saltando, brincando, aguántate. Aquíétate. Comienza a tener una vida de quietud, de oración, de silencio, y vas a ver cómo Dios empieza a hablar. ¿Cómo me salió este tema? Espíritu Santo, ¿qué predico? Primera pregunta que estoy haciendo: ¿qué quieres que predique? Y después estoy sensible como una parabólica, lo que Él me quiere enseñar. Ninguno de los profetas, ninguno de los profetas, Dios le habló, sino aprendió a tener una vida de relación, de quietud y de soledad. Por eso los profetas vivían una vida de mucha soledad. ¿Me está escuchando eso? Ningún hombre en la Biblia que yo observo, y cuando usted comienza a leer cómo era, siempre le hablaba a Dios en medio de la soledad, de la quietud, del silencio. Y créanme que estoy tratando de practicar eso. Porque cuando uno viene a orar, los viernes nosotros tenemos oración así. Pero cuando yo estoy en mi oración a solas, hago mucho silencio. Y esto es siempre, estoy aprendiéndolo. El Señor se iba y se retiraba y estaba a solas. Nosotros queremos que Dios se nos revele, se nos muestre, nos ilumine, se comunique con nosotros, así por así. No. Dios es multiforme. Entonces la forma en que Dios le habla a este profeta no es la misma que le habla al otro. Y la forma que le habla al evangelista no es la misma que le habla al maestro. Y no es la misma que le habla al apóstol. ¿Sí me está escuchando, hermano? Pero algo sí es cierto, Dios habla. Aquí vemos a un hombre, José, que Dios le habla por lo que vemos a través de sueños. Entonces no se me frustre si usted de pronto Dios no le habla a través de sueños. Pero de algo sí quiere hacer Dios, hablarte. ¿Amén, hermanos? Muy bien. ¿Tú ibas a preguntar algo? No, cuando... No, ok, sigamos. No, pero sí, iba a preguntar. ¿Dijiste no? No, que cuando usted estaba comentando Sí. de que Dios le había puesto esa palabra para el día de hoy, yo anoche me acosté y tuve una reflexión con Dios sobre eso, sobre ese tema de ese Señor, porque, o sea, yo le estaba preguntando, ¿cómo sé cuando tú me hablas? ¿Qué sé? O sea, estaba en esa duda y le hacía muchos cuestionamientos y le preguntaba. Fíjate cómo te ama el Señor. Entonces, Y yo por acá le pregunto, ¿qué quieres que predique? Y tú estás allá haciendo ese cuestionamiento. Entonces, eso me dice, prepara eso, que eso es para mi hija, para que ella escuche. Y yo creo que también los demás necesitamos. sí, claro, obviamente que todos Siempre, tenemos sí, a veces sí. esa misma Ok. pregunta, Sí. pero justo ayer le decía, ¿qué está pasando? Así habla Dios, ¿te das cuenta? Mientras tú estabas orando allá ayer en la noche, ¿están escuchando eso? ¿Cómo me habla? ¿Cómo que Dios estaba diciéndome a mí, predica sobre eso? Bien, ahora escuché. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto.
No importa dónde tú vayas, si eres un hombre que has desarrollado una sensibilidad espiritual, Dios te va a hablar allí. No es en un sitio, es en cualquier lado donde tú vayas, porque has aprendido a desarrollar una vida sensible. Por eso yo les dije que José era más de la corriente de los fariseos, en el sentido que era un hombre sensible a lo espiritual, porque él creía en la inmortalidad del alma, creía en la resurrección, creía en ángeles. Donde este ser hubiese sido un saduceo, Dios no hubiese tenido que trabajar mucho más. Ay, este hijo mío, cabeza dura. Le estoy diciendo, Señor, pero es que yo he aprendido que tú no hablas aquí y quién sabe qué cosa me está hablando. Me estoy volviendo loco. Claro. Estoy teniendo una doble personalidad. ¿Qué es esto? ¿Sí me van a entender? No. Le habló un hombre que era sensible al espíritu. Y cuando habló un hombre sensible, ¡pum!, la captó y dice, es Dios, por aquí me voy. Pero para hacer eso, hermano, se necesita que uno tenga el desarrollo de una vida espiritual muy cultivada con Dios. Entonces, cuando uno lee tan rápido la situación y Dios le habla un sueño y él le dice, hey, aguántate, esto no es de la noche a la mañana. Es a veces a mí y dice, Señor, ¿y cómo es esto? Y comienza uno. ¿Ustedes se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan? Que estaba orando por un hijo, ¿cierto que sí? Y se le aparece el ángel y le dice, vas a tener el hijo. Ay, ¿cómo va a hacer esto? Vas a quedar mudo. Ya. Pero dice, mudo. Y cuando nazca el niño, eres un sacerdote. Eres un hombre de Dios. Eres un hombre espiritual. Y Dios te está mandando un mensaje y te está diciendo eso, lo que tú estás pidiendo. Y te lo doy y preguntas que cómo es. Hombre, vaya usted, le va a quedar mudo. Y María no hizo la misma pregunta. ¿Y por qué a María no la colocó muda? ¿Y por qué a Zacarías sí? ¿Te das cuenta? Se supone que tú eres el sacerdote que crees. Y si estaba en una sinagoga, ¿era de qué corriente? ¿De los saduceos o de los fariseos? Fariseos. Y me vas a preguntar por eso. ¿Por qué cuestionas? Este hombre no cuestionó. Este hombre enseguida, por eso me llama la vida de José, la atención, la vida de José. No cuestionó, obedeció de inmediato. Pero nosotros ponemos una cantidad de peros para obedecer a Dios. ¿Y sí será que? ¿Y no será que? Y tal vez. No, este hombre fue un poquito, obedeció. Y yo miro la situación que no fue un momento. Claro, se emocionó y listo, para. No, fue un hombre de emoción, era un hombre de constancia. Porque ahora se va de Belén, se va de Judá. ¿Qué cosas tomó mi hermano? Y cuando uno va desplazado y va a correr con su vida, uno toma lo necesario y se va. No hay tiempo para tomar muchas cosas, porque lo importante es la vida. ¿Cierto que sí? Muy bien. Pero ahora ya está en Egipto otra vez. ¿Y qué está haciendo en Egipto? Que el Señor le diga cuando regrese. Pero mientras eso sucede, ¿qué hace? Trabajar. Y usted llega a un lugar y ya listo, llegó tu carpintero de Belén, vamos a construir. No, tienes que llegar como un extranjero, ubicarte y después de ubicarte, ver qué haces, buscar tu clientela, ofrecer tu trabajo, que es un trabajo bueno, y meterte en el gremio, en el medio de que tú eres carpintero. Recuerden que el carpintero en ese tiempo hacía labores de albañilería y también de lo que nosotros conocemos como carpintería de madera. Era toda una mezcla, no era solamente una cosa. Las especializaciones vinieron pues después, ¿ok? Y a eso era después. Hacía todo lo que era la parte de una casa y todo lo que tenía que ver con la casa. Ahora ya está en Egipto, está otra vez. Jesús va creciendo, ¿cierto que sí? Va haciéndose sus amiguitos. María va conociéndose con las vecinas. José va teniendo clientes. Y luego se le aparece el ángel y dice, toma al niño y regresa, porque ya el que quería la muerte del niño ha muerto, regresa. Y el hombre viene y obedece a través de un sueño. ¿No les parece impresionante la vida de este hombre sensible al espíritu? Dios escogió hablarle a través de sueño. Y si tú hicieras la pregunta, bueno, Señor, y entonces, ¿en qué forma tú escoges que quieres hablar conmigo? El Señor a lo mejor ya te lo ha dicho.
pero tú eres el que tienes que tratar de afinar más tu vida espiritual con él. ¿Me está escuchando eso? Miren lo precioso, hermano. José no buscó a nadie para que le hablara. Era un hombre muy sensible al Espíritu. Porque Dios está esperando que nosotros desarrollemos una vida de comunión con Él. Ahora viene y dice, versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, en sueño, se fue a la región de Galilea. Ustedes ven que la vida de José, una vez que toma el proyecto de Dios, es guiado específicamente por el Espíritu de Dios. Es guiado por Dios mismo. Y las decisiones que va tomando, las va tomando siendo guiadas por Dios. Yo sé que usted ha tomado muchas decisiones, yo también he tomado muchas decisiones, que aparentemente parece que hemos confirmado con Dios, pero no la hemos hecho con Dios. La hemos hecho conforme a nuestro parecer. Y nos damos cuenta que después ha sido así por los resultados, porque no se nos dieron las cosas. ¿Estás escuchando? Pero lo precioso es que Dios está con nosotros. Pero yo quiero que usted en esta mañana se pueda llevar en su corazón que la vida de José fue una vida sensible al Espíritu, pero fue una vida de tensiones como ser humano. Porque el hecho de vivir queriendo agradar a Dios no implica no tener tensiones. Y eso es lo que la gente a veces piensa. Y a veces los grandes ministerios y evangelistas nos muestran que vivir en el Evangelio es una vida libre de tensiones y de prosperidad a la lata. Y cuando yo miro la vida de estos siervos de Dios, y todos los siervos de Dios, fueron vidas de tensiones, mi hermano. Y nosotros nos estamos, digamos, inmiscuyendo en un ambiente donde el placer y la tranquilidad están conllevando a que la vida es sin tensiones. Es mentira. La vida es una constante tensión y de cambios. Ahora que estábamos en pos de que Barnabé se cambiara de donde estaba hasta por acá, pero es que el colegio, tranquila que la vida es de cambios. Y entre más cambio ha vivido uno se da cuenta que esto es de transformación. Créame que a mí me han pasado muchas cosas y me he dado cuenta cada día que la vida es de cambios impresionantes. Y aprenda usted a no tenerle miedo a los cambios. Porque la única seguridad es que tú tienes que asegurarte de que Dios está contigo y que tú estás con Dios. Y ya. Ahora le avisó por sueño y no tenía la idea de dónde voy, para dónde voy. Y cuando le avisaron por sueño de que no fuera allá, sino que fuera a la región de Galilea y habitó en Nazaret, para que se cumpliese la palabra también, que de Nazaret era que él iba a nacer allí, se iba a desarrollar, no a nacer, ya había nacido, iba a desarrollar allí en Nazaret y le iban a llamar Jesús de Nazaret. ¿Está escuchando eso, hermano? Estos capítulos que vemos aquí nos muestran, oye bien, a un José tan sensible al Espíritu de Dios que él sabía que cuando Dios le hablaba por sueños, Dios estaba guiándole. Pero yo le digo con el tiempo que he estado en el Evangelio, que esto no se desarrolla de las noches a la mañana. Esto se desarrolla cuando el ser humano sabe que Dios lo está llamando a una vida de relación con Él y aprende a cultivar una vida íntima con su Creador. Y para eso se requiere tiempo. Para eso se requiere aprender a tener silencio. Para eso se requiere aprender a callar, para que Dios hable y uno poder escuchar y ser sensible a lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cuál fue la pregunta que les hice que iba a tratar de responder? ¿Cómo ser fiel a Dios en medio de tanta tensión? Siendo sensibles al Espíritu. Siendo sensibles al Espíritu. Y cuando tú eres sensible al Espíritu, el Espíritu Santo va a tomar la palabra y te va a hablar. Va a tomar una experiencia y te va a hablar. Va a tomar un sueño y te va a hablar.
Va a tomar una experiencia y te va a hablar. Vas a saber la naturaleza y te va a hablar. ¿Me está escuchando? Pero eso se desarrolla en la medida en que usted aprenda a tener una vida de relación con Dios. Por eso me llama la atención muy grandemente la vida de José, porque era un hombre tan sensible al espíritu que cuando tenía un sueño sabía que era Dios que le estaba hablando y que no era el diablo que le estaba engañando. Y sabía que no era que había tenido una indigestión, sino que era Dios quien le hablaba. Y yo creo que nosotros tenemos que en este tiempo pedirle a Dios, y le hemos estado pidiendo que nos haga sensible al espíritu, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra comprensión. Hermano, yo quisiera que eso fuera así, ¿ve? Rápido, pero me di cuenta que no es así. Digo, Señor, pero te estoy pidiendo, porque el Señor quiere enseñarle a uno que no es así, que eso es con calma, que eso es con un proceso y que es en su debido momento. ¿Me está escuchando, hermano? Por eso, la pregunta, espero que haya sido respondida. ¿Cómo se llega a Dios en medio de tanta tensión? Siendo sensibles al Espíritu. Escúchenme. Yo estoy seguro que después de eso, José siguió viviendo más tensión. ¿Me está escuchando? Después de eso, ¿cuál creen ustedes que fue la otra tensión que tuvo? Que nos narra la Biblia. Cuando se sube el techo. Cuando se me perdió el Hijo de Dios. Se me perdió el Hijo de Dios. Señor, ¿dónde estará ese pelado? Ahora, ¿cómo le respondo yo a Dios? Yo sabía que venía conmigo aquí, pero ¿dónde está ese pelado? ¿Dónde está? Vamos a Se buscarlo. perdió un ratico, se perdió bastante rato. Se me perdió. Y tuvieron que regresarse de la caminata para ver dónde era que se había quedado el muchacho. Ese susto debe ser terrible. Y después de allí, ¿qué dice la Escritura de Jesús con relación a ellos? Ya eso empezó su meditación. Pero antes de empezar el ministerio, antes de empezar, Biblia. Después de eso, ¿qué pasó? Después que ya lo encontraron en el templo, ¿qué dice Lucas? ¿Qué dice? Que me negoció mi padre. Que no Sí, ya. negoció su padre. Ya sí, ya dijo, ya pasó todo eso. Ahora después, ¿qué pasó? No, No. de eso todavía no. No, ya. Sigue Antes de empezar, a los 30 años, pues que fue llegó al desierto. Pero ya después de los 12 años ya. No. ¿Qué dice? Desde 12 años hasta los 30, ¿qué dice? Que creció y Ajá. vivía con su padre haciendo el trabajo de su padre. Que también. Yo lo supone esto porque dice la Biblia. Crecía en entendimiento, en conocimiento. Creció en Y entendimiento. crecía en sabiduría, Belleza. en conocimiento. Y les estaba sujeto a ellos, a sus padres. De allí de los 12 hasta los 30, José siguió todavía con el proceso de la crianza, de él y de los otros hermanos. ¿Me están escuchando, no? Siempre vamos a estar en tensión. Siempre. Y la única forma que yo he encontrado de tratar de superar las tensiones es aprendiendo a estar en la presencia de Dios y a reflexionar y a pensar. Y cuando hay problemas, tú quieres buscar la solución, pero ya y enseguida. Y a veces estás orando y no puedes orar. Y a veces estás ahí haciendo silencio y te vienen toda una cantidad de voces. Y es una lucha del alma. Pero cuando empieza uno a entrar en quietud y estar con el Señor, todas esas voces empiezan a callarse. Todas esas voces empiezan a hacer silencio. Y solo queda la del Espíritu. Pero al principio no. Al principio tú quieres salir corriendo. Porque te viene la cuestión que tienes que hacer en el trabajo, los problemas con la esposa, la parte de las deudas que tiene, y te viene todo, y los problemas en la iglesia, y te viene toda una cantidad de problemas. Pero tú empiezas a quedarte en quietud y en silencio. Ahora,
a veces a cantar, a veces a hacer silencio, a veces a meditar en un texto. Y ya después, las voces de la cantareta de la mujer, la primera que se calla. Una, ya va una. Los problemas de las deudas, se acalla. Los problemas en la iglesia, se acalla. Los problemas de los hijos, se acalla. No estoy diciendo que se solucionaron, no. Sino que en el momento tú empiezas a tener paz. Y eso no se logra en 3 minutos. Es de poder estar allí, aprender a meterte y a quedarte allí. Entonces, mujeres, la incomprensión del marido, que no te entiende, que no te ama, que no te quiere, se acalla. Que los hijos no están caminando como tú quieres, se acalla. Que la falta de empleo, se acalla. Y entonces cuando ya tú estás disponible para entrar en una relación con el Espíritu Santo. Y cuando ya tú empiezas como que a tener algo diferente, se quiere levantar la voz de la mujer, cállate, cálmate. Esas luchas son las que vienen en la mente. Este hombre fue un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Eso no fue de la noche a la mañana. Claro, como se le apareció el ángel, sí, eso crees tú. Pero si se le hubiese aparecido a un saduceo, hubiese más lucha. Porque ellos no creían en ángeles. Se ve loco. No, era un problema mental que estoy teniendo, entonces voy a buscar al psicólogo. Porque el psicólogo tiene buena posición, tienes casa, tienes esto, tienes aquello. ¿Y por qué estás buscando psicólogo? Está tan loquero. Busca a Dios. ¿Cómo ser fiel a Dios en medio de tanta tensión? Siendo sensibles al Espíritu. Y cuando uno es sensible al Espíritu, que aprende a estar en esa dinámica, tú encuentras otra respuesta a tu vida. Y Dios te va a hablar.